El licenciado Hurtado nos estuvo hablando de la primera parte de la vida y datos curiosos de Charles Chaplin en francés. Y yo aprendí, pues en primer lugar, que su padre era alcohólico, su mamá tenía esquizofrenia, pues la mamá se ponía mal y él y sus hermanos pues estuvieron en orfanatos o en casas de asistencia. Pues era una persona muy talentosa y empezó a trabajar en el teatro pues itinerante o en las carpas desde los 5 años de edad cuando su mamá se enfermaba, pero es una vida tan interesante la de esta persona, pues era muy mujeriego, como decimos aquí. Se casó 4 veces, pero tuvo muchas novias, pero ya no le sigo porque si no le quito el tema al licenciado, ¿verdad, licenciado? Cuéntenos. Pues sí, hay muchas cosas que contar de Charlie Chaplin. El día de ayer empezamos y el tiempo se nos vino encima. No pasamos un video que ahorita sí quiero compartírselos porque es el platillo fuerte de esta charla. Es conocer la obra, dimensionarla y disfrutarla, porque en realidad es exquisito ver un video de Charlie Chaplin. ¿Cuántas veces se casó? 4, ¿verdad? Se casó 4 veces, las 4 veces se casó con personas o mujeres sumamente menores en edad que él. El mínimo fue de 17 años y también se casó con otra de 26 años menos que él. Por eso se le reconoce como un Don Juan. ¿Cuántos hijos tuvo? Tuvo 9 hijos, de los cuales solo 3 de ellos se dedicaron al terreno de la actuación, y de ellos 3, 2 eran mujeres, 1 era hombre. Una se llamaba Josefine, que no tuvo mayor trascendencia en el mundo del cine. Otra se llamaba Geraldine Chaplin, que ella sí pues destacó un poquito porque inclusive su mayor éxito fue una película autobiográfica de su padre, y ella sí le sacó provecho a haber sido hija de un famoso. Y el hijo, que se llamaba Sidney, que vendría a ser igual que el nombre de un hermano que Charles Chaplin tuvo, que se llamaba Sidney, y cuando tuvo un hijo también le puso ese nombre. Bueno, él fue merecedor de 2 Óscares, pero díganos por qué fue expulsado de Estados Unidos. Qué bueno que me pregunta eso, maestra, porque es un dato que el día de ayer no logramos dejar claro. Mire, originalmente él es inglés de nacimiento. De la capital de Londres. De Londres, nacido en Londres, en barrios, digamos, populares. Y se dedicaba, por razón de que sus padres tenían esa profesión, como usted ya lo dijo, al mundo del teatro. Teatros itinerantes, teatros trashumantes, teatros de pueblo en pueblo, en carpas, digamos, lo más sencillo. Entonces, eso hizo que su vida, además de las enfermedades de su padre y la ocupación de sus padres, la vida de Charlie Chaplin de niño y de adolescente fue en realidad de bajo nivel económico, con muchas limitaciones, con muchas restricciones. De hecho, ya cuando él se logró independizar y hacer trabajos por su cuenta, hizo un contrato de teatro en el que le pagaban $50 mensuales, un contrato que pues equivaldría pues a una cantidad irrisoria, porque posteriormente, cuando entró al mundo del cine, ya a partir de su segundo o tercer año en el cine, sus éxitos eran tan grandes que ganaba en aquel entonces, y estamos hablando de la década de los 30 del siglo pasado, pues ganaba ya millones de dólares por una película. Entonces él fue sumamente rico ya en su vida profesional en el mundo del cine. Nada más regresó, sí. Disculpen la interrupción, regresó a Estados Unidos nada más a recoger otro Oscar, ¿verdad? Sí, vamos a darle seguimiento a esa idea de que él fue expulsado de Estados Unidos. Él estuvo en Inglaterra, ya se hizo famoso en el terreno del cine, sobre todo como bailarín, en una compañía dedicada precisamente a ese tipo de espectáculos. Viajó pues a varios países en ese terreno del baile y del teatro. Hasta el año de 1914, cuando él cumplió 25 años de edad, fue que hizo su primer película en Estados Unidos, desde luego ya en el cine mudo. Hizo una serie de cortometrajes que entran en categoría pues de muy pequeños, porque duraban 8 o 10 minutos, así que en un año logró hacer 35 cortometrajes, que sería una gran productividad. Posteriormente,
pues él se da cuenta de que los que estaban ganando eran los dueños de las empresas, los directores, los escritores, y por eso es que se hizo autónomo, es decir, creó su propia empresa que se llamó United Artists, la hizo en sociedad con otras personas, pero él era, pues digamos, el presidente de la sociedad, y el que creó sus propias películas, así que no solamente fue actor, también fue director de sus películas, productor de sus películas, fue guionista, es decir, escribía lo que iba a suceder, y también fue compositor de la música de sus propias películas. El motivo por el cual lo expulsaron fue porque pensaban que tenía por ahí pensamientos de nazista, ¿no? ¿Cómo le podríamos llamar? Vamos a precisar eso, maestra. Él hizo una película que se llamó El Gran Dictador, donde hace una parodia y una crítica extensa y muy mordaz de Adolfo Hitler, sobre todo porque Adolfo Hitler le imitó el bigote. Así como usted recordará que sí. Ayer pasamos las imágenes. Usted recordará que Charlie Chaplin pues hizo famoso el bigotito pequeño abajo de la nariz, y 15 años después aparece Adolfo Hitler con un bigote idéntico, igual. Yo considero que era su admirador, esa es la razón. Sin embargo, ya cuando viene la guerra en el año de 1940, Charles Chaplin hace una película que se llama precisamente El Gran Dictador, donde él critica con mucha agudeza el nazismo. En esa época todavía Estados Unidos no intervenía en la guerra, entonces fue más notable que la crítica que se estaba haciendo en Estados Unidos fuera muy directa en contra del Führer, de Adolfo Hitler. Y para que nuestro público disfrute un poquito más de la obra de de Charles Chaplin, vamos a compartirles un video que se llama El Circo. No voy a pedir que lo soliciten, voy a solicitar que lo pasen cuando les haga unas puntualizaciones. Quiero que observen en este video la expresividad que él tenía, tanto en su rostro como en su cuerpo. Podemos decir que él era un auténtico mimo. Así ¿Por qué? es. Porque todo lo que hacía lo hacía con mímica. Y voy a solicitarles a todos que observen la gran capacidad de lenguaje no hablado, es decir, del lenguaje corporal que él tenía, que también era complementado con los demás personajes que intervienen en el breve fragmento del video que les vamos a pasar. Es una película que se llama El Circo, era de una duración aproximadamente de 70 minutos, no era todavía de las de larga duración, que era lo normal 1 hora y media, ni tampoco era un cortometraje, es una película disfrutable, ustedes la podrán ver en YouTube, pero ahorita vamos a ver un fragmento de 2 o 3 minutos y luego lo comentamos al final. Vamos al fragmento.
Abre la puerta rápidamente, por favor, en francés. Y definitivamente este grande que pues al principio no tenía ni para hacerse su traje y que todo fue prestado y el bigote era falso en aquel entonces porque pues tenía 25 años, ¿verdad, licenciado? Sí, efectivamente. Hay un dato que no quiero omitir como dato curioso. En esa época hubo un concurso para buscar un imitador de Charles Chaplin y él se inscribió en ese concurso, fue y participó, y la novedad, Que lo no lo curioso, ganó, ¿verdad? no, ni siquiera llegó a las finales, así que no ganó un concurso para encontrar un imitador de él mismo. Ese es un dato curioso que se los tenía reservados y que tampoco lo quiero omitir, maestra. Y bueno, amigos, pues